Bueno, a ver, ¿qué es Enrubio Monzo? Que es una clase de teoría del derecho para juristas que no tienen acceso a la respuesta correcta de las preguntas. Hay mucho y indirectamente errónea la respuesta aprobada a las cuestiones más sencillas de ley de Brásica, como 8 entre 11 no lo es, y que nunca se bredó o 2 semanas después de que se mencionara, la presunta Sara viviera. De hecho, siempre es más sencillo dar una buena explicación a uno que crees correcto. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los pasajes más oscuros y a la vez más reveladores de toda la Biblia, los capítulos 20 y 21 del libro de los jueces. Y es que esta no es una simple historia del pasado, ¿eh? Es un reflejo brutal de cómo la indignación, incluso cuando parece la más justa de todas, puede convertirse en una espiral de auténtica devastación, cuando le falta alma, cuando le falta un centro. La historia arranca con una imagen potentísima. Después de un crimen absolutamente atroz, la nación entera se levanta, se une. Hay una fuerza increíble, ¿verdad? En un pueblo que se mueve a una, como un solo hombre. Una cohesión que parece casi sagrada. Pero claro, aquí el texto nos para en seco y nos lanza la pregunta clave de todo este relato. ¿Es buena toda unidad sin más? ¿Qué pasa cuando nos une el espanto, la emoción a flor de piel? ¿Pero esa unión va mucho más rápido que la búsqueda de la verdad completa? Y así entramos de lleno en el primer acto de esta auténtica tragedia. Ha ocurrido algo terrible, sí, y la indignación se extiende como la pólvora, movilizando a un pueblo entero, mucho antes de que nadie se haya parado a hacer las preguntas importantes. Aquí vemos el poder inmenso que tiene un relato, una narrativa. El levita, el marido de la mujer asesinada, cuenta su versión de la historia. Pero es una historia a medias, es una verdad manipulada. Él se pone en el centro, como la víctima principal. Llega a decir quisieron matarme a mí. Pero ojo, se calla una parte fundamental, que fue él quien la entregó. La nación no reacciona a los hechos, reacciona a una historia diseñada para encender la rabia. Y aquí, justo aquí, se cruza una línea. Es el punto de no retorno. El dolor se transforma, casi sin pensar, en una llamada a las armas. La indignación moral se convierte en una espada, y todo el pueblo se prepara para la guerra sin haberse detenido ni un segundo a discernir, a orar, a mirar su propio corazón. El juicio ya está hecho antes de saber la verdad. Y de repente, el texto deja de ser algo de hace miles de años, y se convierte en un espejo que nos mira directamente. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces en nuestra vida un dolor, una indignación que sentíamos como justa nos ha llevado a coger la espada, a convertir nuestro sufrimiento en un arma arrojadiza contra otros, antes de buscar la verdad completa? Bueno, ¿y qué pasa entonces? Pues entramos en el segundo acto, y vamos a ver cómo esa certeza moral tan absoluta de Israel va a chocar de frente con una realidad brutal, inesperada. Un fracaso que va a funcionar como un espejo. Imaginaos la escena. A pesar de ser más, de tener la razón, de haber consultado a Dios, sufren una derrota. Pero no una derrota cualquiera, una catástrofe. 22.000 hombres muertos. Es un shock absoluto. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos perder si nuestra causa es justa? Pero es que no fue mala suerte, ¿no? Vuelven a consultar, vuelven a la batalla. Y otra vez. Otra derrota terrible. 18.000 muertos más. Ya no es un tropiezo, ¿verdad? Es un patrón. Es como si la propia derrota fuera una forma de misericordia, un espejo que les grita, «Parad, mirad vuestro corazón, porque algo no está bien». Y es aquí, rotos por el fracaso, donde todo cambia. Su oración, por fin, suena distinta. Por primera vez, en su consulta a Dios, se atreven a plantear la posibilidad de parar, de no seguir, o desistiremos. Fijaos, en esa pequeña pregunta, en esa duda, ahí se abre una grieta en su soberbia. Es el primer destello de auténtica humildad. Y bueno, después de tocar fondo, después de esa humildad forzada, por fin llega la victoria. Pero, cuidado, porque la forma en que llega esta victoria no va a traer sanación, sino que va a revelar una tragedia todavía más honda. Claro que ganan la batalla, ganan la guerra. Pero lo que hacen no es un acto de justicia, es un acto de exterminio. Y esa victoria militar lo que deja es un vacío tremendo, un desierto en el alma de la nación. A veces se puede ganar una guerra y perder el alma en el proceso. Y aquí está la clave de todo. Mirad, en su afán, en su celo por quitar el mal, acaban causando un mal infinitamente mayor. El castigo es tan desproporcionado que desborda por completo el crimen original. Casi aniquilan a una de las 12 tribus, dejando una herida, una brecha en el propio cuerpo de Israel. Y otra vez, la historia nos mira a nosotros. Nos invita a pensar, ¿qué victorias hemos conseguido en la vida que nos han costado la paz?
Esas batallas que ganas, que te sales con la tuya, pero que por dentro te dejan un vacío, un desierto inmenso. Parecía que no se podía caer más bajo, ¿verdad? Pues sí, llegamos al capítulo 21 y el intento de solucionar el desastre que ellos mismos han creado, bueno, es que es casi peor que la propia guerra, una auténtica locura. La lógica que siguen es este auténtico escalofrío. A ver, se ven atrapados por un juramento que hicieron a la ligera, el de no dar a sus hijas. Y ahora se dan cuenta de que una tribu va a desaparecer, pero en vez de reconocer el error y romper el juramento, buscan una especie de truco legal. Buscan a otra ciudad que no fue la guerra, la exterminan, para poder raptar a sus mujeres y dárselas a los supervivientes. Es monstruoso. Y aquí el texto nos muestra una ironía terrible, ¿os dais cuenta? Toda esta espiral de muerte empezó porque una mujer fue tratada como un objeto, como una cosa, y termina exactamente igual. Para arreglar el problema, vuelven a usar a mujeres como si fueran meros objetos, una solución demográfica. Es la prueba definitiva de que no se ha sanado nada, absolutamente nada. Y con esto llegamos al final del recorrido, al diagnóstico último que nos da el propio libro de los jueces para entender la raíz de todo este colapso social y espiritual. La frase es esta, y resuena con una fuerza increíble. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ojo, esto no va de política. No es que faltara un rey sentado en un trono. Lo que faltaba, y esto es lo verdaderamente importante, era un rey interior. Un centro, un logos, un principio rector que ordenara el corazón de cada persona. Sin eso, cada uno se convierte en su propia ley. Así que esta historia, que parece tan lejana, nos deja con una pregunta que es rabiosamente actual. Hoy en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestras reacciones, ¿qué rey gobierna nuestro interior? ¿Actuamos desde ese centro de discernimiento, de misericordia, o al final cada uno hace simplemente lo que bien le parece? Como veis, el texto bíblico es una fuente inagotable de sabiduría, de vida y de transformación. Lo que hemos hecho hoy es apenas asomarnos a este umbral. Si este viaje te ha despertado el deseo de seguir, de ir más allá, para seguir profundizando en estas enseñanzas y participar en nuestros sínodos y espacios de estudio, escribe a quiero@caminoanimamundi.org.